La situación de fragilidad que se da en muchos residenciales para adultos mayores volvió al tapete este año a raíz de incidentes que provocaron la muerte de varias personas que vivían en ese tipo de establecimientos. En los primeros días de julio hubo 2 incendios con víctimas fatales. Uno en Salinas Canelones, otro en 33. Este último dejó un saldo de 10 adultos mayores fallecidos. La peor tragedia en este tipo de centros en la historia de Uruguay. Por esas fechas, además, fue encontrada sin vida una anciana que vivía en un residencial clandestino de ese departamento. A raíz de estos casos se abrió una nueva discusión y en particular algunas gremiales privadas que reúnen a propietarios de residenciales insistieron en el reclamo para que se mejoren los controles sobre estas instituciones y además se acelere el trámite para obtener la habilitación, se baje los costos que ese certificado implica. El asunto además se discutió en el Parlamento con los 2 ministerios que tienen responsabilidad en esta materia, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud Pública. Ahora que ya pasaron algunas semanas, la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué medidas se tomaron? ¿Cómo viene trabajando el Estado para mejorar las condiciones de los residenciales? De ese tema sobre todo, quizás alguno más, pero de ese tema en especial vamos a conversar con el ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sciarra. Doctor Sciarra, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano. Muchas gracias por la invitación, es siempre un gusto estar acá y era un compromiso además venir una vez que baje el río y ver un poco qué acciones se habían desplegado. Sí, habíamos hecho las gestiones en su momento cuando estas noticias estuvieron en el tope de la agenda. Ustedes prefirieron aguardar sobre todo a los efectos de tomar decisiones y poner en marcha nuevos criterios. De eso es que justamente vamos a enterarnos en los próximos minutos, esa es la idea, pero empecemos dando un panorama general sobre los LPEM. Se los conoce así en la jerga, ¿no? Exacto, establecimiento de larga estadía para adultos mayores. Ahí está, LPEM. Veía, según lo que se consignó en el Parlamento, hay registrados 1.260 y en ellos viven 18.679 personas. Además se dio el número de la cantidad de empleados, de la cantidad de funcionarios, 9.627. Ahora, estamos hablando de una realidad muy heterogénea, ¿no? Tanto por el tipo de instituciones, la calidad de los servicios, el perfil de la población que atienden. Absolutamente, se encuentra de todo, desde residenciales, digámoslo así, de la mejor calidad, con todo tipo de atención, hasta lugares que realmente que no cumplen las mínimas de respeto de los derechos humanos y nosotros procedemos. A ver, no es nosotros, es el Ministerio de Salud Pública quien tiene las potestades sancionatorias a clausurar inmediatamente esos establecimientos. A partir del año 2022, aparte, se dio una modificación importante. Antes se requería previamente la orden judicial de clausura y eso demoraba obviamente los trámites. A partir del año 2022, por un acuerdo con el Ministerio de Salud Pública y aprovechando esas potestades sancionatorias que tiene, lo que hacemos es clausurar de oficio por decisión del MSP y luego se traslada a la justicia para que se evalúen las responsabilidades penales. Hay todo un tema allí que es cuál es la alternativa para los residentes de esos hogares clausurados, pero quizás lo charlamos dentro de un rato. Para seguir con el panorama, yo decía, el sector tiene una diversidad, una heterogeneidad enorme, también en cuanto a la propiedad, ¿no? Porque hay residenciales del Estado, hay residenciales privados sin fines de lucro y hay residenciales que son empresas con fines de lucro, ¿no? Sí, la enorme mayoría son empresas con fines de lucro. Y después, creo que del total que hoy hay en el radar, sin fines de lucro no hay más de 80 aproximadamente. Todo el resto, estamos hablando de más de 1.200, 1.300, son empresas. En cuanto a la distribución territorial, veía que 498 se ubican acá en Montevideo,
y 762 en el interior del país. Efectivamente, de los cuales más de 200 son de Canelones. Pero a su vez la población es más o menos pareja entre Montevideo e interior, la población en residenciales, ¿no? En Montevideo hay 9.243 y en todo el interior 9.436. Es razonable. Tienden a ser más grandes y aparte estamos hablando de que casi la mitad están en Montevideo. Después, entre los residenciales tenemos dos categorías, los habilitados y los no habilitados. Vamos a ubicar acá qué se requiere para que un residencial esté habilitado. A ver, es un proceso complejo porque requiere varias partes, ¿no? La habilitación la da el Ministerio de Salud Pública, primero que nada. Dentro de ese proceso de habilitación hay tres certificados que se tienen que obtener. Primero, certificado social del MIDES. El certificado social implica el contralor de un montón de cuestiones que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos, a la dignidad de las personas, a la accesibilidad del lugar, a la alimentación, a los cuidados que se brindan, etcétera. Es una larga lista. Luego, tiene que tener la autorización de bomberos. Eso es importante. Sin autorización de bomberos no se da la habilitación. Eso implica, obviamente, una cantidad de garantías desde el punto de vista de la seguridad. Por supuesto. Y luego, obviamente, todo lo que tiene que ver con el cuidado de la salud de las personas, que eso está a cargo del Ministerio de Salud Pública. ¿Y qué implica que un residencial no esté habilitado? A ver, no necesariamente implica que incumpla. Puede haber una institución que no decidió no iniciar su trámite ante el Ministerio de Salud Pública, pero tiene los mejores estándares y a lo mejor no sucede habitualmente porque si puede cumplir con los mejores estándares de calidad va directamente a la habilitación. Pero podría suceder, o sea, no necesariamente es una condición además, porque no se exige la habilitación previa a que empiece a funcionar. Ajá. Entonces, la falta de habilitación, en definitiva, ¿en qué se traduce? Y bueno, se traduce en que falta alguno de las instituciones que lo tienen que controlar no lo controló. De que no inició el trámite ante dichas instituciones, pero... O que inició el trámite, pero no lo completó. Bueno, puede ser, sí, por eso. Si no lo completó es porque falta alguna de las instituciones a actuar. ¿Y eso qué implica desde el punto de vista de la familia que lleva a un ser querido a que resida en uno de esos hogares? Una cuestión de garantías mínimas. Va a tener menos garantías quizá sobre los cuidados o sobre el bienestar de su familiar. Pero no necesariamente implica o no directamente implica que haya un incumplimiento de las normas. Y reitero lo que quedó dicho ya, no habilitado no quiere decir que se lo vaya a clausurar. No, absolutamente. No, de hecho, nosotros intentamos, cuando digo nosotros, digo el conjunto de instituciones que trabajamos en este tema, intentamos que la clausura sea el último resorte, porque todos sabemos la complejidad que tiene el tema y de la reubicación de las personas, sobre todo, ¿no? Entonces, tratamos de trabajar con la institución para que pueda salvar las distintas problemáticas que se presenten, que puedan mejorar sus instalaciones, que puedan mejorar sus servicios, etcétera, para que pueda seguir dando el servicio. No es un interés primario cerrar todo. Sí, porque los residenciales, los hogares son necesarios. Absolutamente. Juegan un papel importante en el funcionamiento de la sociedad. Hay personas que tienen que vivir en ese tipo de establecimiento, por las razones más variadas, ¿no? Sí, es una realidad de la vida y que estamos viviendo mucho en esta época, sobre todo, que las familias han cambiado muchas configuraciones en las tareas, etcétera, y se tiende a buscar este tipo de soluciones. Sí, ahí aparece una discusión que creo que vamos a tratar en la segunda parte de la entrevista sobre, teniendo en cuenta el papel que juegan los residenciales, que
tipo de tratamiento especial o incluso con incentivos, con estímulos, debe tener de parte del Estado, ¿no? Pero vamos a llegar a eso más tarde. Ahora quiero preguntarle por la regularización, justamente, ¿no? Decíamos que no esté habilitado un residencial no implica que no pueda funcionar, funcionan, de hecho hay una cantidad enorme que funciona. Este gobierno empezó anunciando un compromiso muy fuerte con la regularización de residenciales. Todos recordamos aquella conferencia de prensa del entonces secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, en medio de la pandemia, cuando aparecieron los primeros casos de COVID-19 en este tipo de establecimientos. Delgado hizo un diagnóstico muy crítico de las condiciones en que operaban buena parte de ellos, según el nuevo gobierno estaba verificando. Cuestionó resultados que había tenido hasta ese momento la regulación desde el Estado. Desde entonces se ha avanzado, pero parece que no tanto se ha avanzado. A ver. Bueno, no, se ha avanzado. A ver, yo puedo hablar por el Ministerio de Desarrollo Social, que es la institución que integro, y realmente desde el 2020 hasta el 2025 se han tomado muchísimas iniciativas y se han concretado cambios importantes. A ver, es importante en la pandemia, obviamente, condicionó mucho lo que son las fiscalizaciones que nosotros podemos hacer. Había restricciones muy fuertes para entrar a los residenciales e incluso, sin perjuicio que había un compromiso muy grande de los técnicos, había un gran temor. Nadie quería entrar el COVID a un residencial, nadie quería ser responsable de eso. Recuerden que hasta nos limpiábamos los zapatos con alcohol, del desconocimiento que había, del terror de entrar a nuestras casas, la enfermedad de traerlo de la calle. Entonces, eso complicó mucho las fiscalizaciones al principio, pero luego se dio una gran aceleración. Nosotros, si tú mirás los números del quinquenio anterior, estamos hablando de que aumentamos más de un 80% las fiscalizaciones. Hoy nosotros nos comprometimos a terminar este quinquenio con el 100% de los residenciales fiscalizados. Llevamos a este momento un 80%. Y vamos a concretarlo. Ahora, en cuanto a habilitación, de los 1.260 residenciales que existen, al día de hoy solo el 17% está habilitado, según los números que la ministra de Salud, sí, Karina Randio, dio en el Parlamento. Son, ¿no?, algo más de 220 residenciales los que están habilitados. 221, dijo la ministra. Con la habilitación, sí, a ver, fue hace un tiempo. De ese tiempo a esta parte, nosotros hemos largado unos cuantos certificados sociales más, así que probablemente hayan aumentado. Pero realmente hemos hecho un esfuerzo. Nosotros, los certificados sociales, que es obviamente una pata importante de este proceso de habilitación, los hemos aumentado más de un 400%. Cuando llegamos había 79 certificados sociales, hoy estamos hasta hace unos días estábamos en 319. Aumentamos los fiscalizadores. Cuando llegamos había 6 fiscalizadores que actuaban en duplas. Hoy hay 14 fiscalizadores que siguen actuando en duplas, pero además estamos capacitando a los equipos que están en el interior, porque estos fiscalizadores es un equipo de Montevideo que se traslada a hacer la fiscalización. Entonces estamos capacitando a técnicos, por lo menos tener un técnico en cada departamento entrenado para hacer estas fiscalizaciones. Entonces, en el peor de los casos, hay que mandar un solo fiscalizador desde Montevideo, lo cual reduce los costos y obviamente te aumenta exponencialmente el equipo fiscalizador. Y ya tenés uno por departamento, hablando del interior, tenés 18, más el equipo de 14 fiscalizadores. Entonces, eso realmente va a acelerar los trámites. De hecho, el INMAYORES este año hizo 463 fiscalizaciones. Es un número muy importante. Luego, aumentamos las clausuras, con esto que te decía, de pasar de un sistema que era muy lento, a través del cual se solicitaba la intervención de un juez para clausurar, fuimos a la clausura directa por el MSP, luego informamos al juez y obviamente, como vos decías, empezamos a trabajar en lo que tiene que ver con qué pasa con esas personas. A veces son residenciales, vamos a hablar claro, a veces son residenciales que hay 10 personas, a veces son residenciales en los que vive uno. Entonces, depende la dificultad.
pero lo primero que se trata de hacer es revincularlo con sus familias, ¿sí? Y luego se les hace seguimiento, por supuesto. Y luego vamos a un sistema que nosotros hemos aumentado, que es de pagar nosotros el residencial, un residencial habilitado al cual esa persona vaya, ¿sí? Y incluso generamos un convenio con el BPS para este tipo de internación. Luego, ahí pasamos de 3, cuando llegamos en el quinquenio anterior hubo 3 clausuras. Nosotros ya te diría que nos estamos acercando a las 20 clausuras en este quinquenio, ni siquiera, desde 2022 a la fecha. Luego, bueno, generamos un bono social con UTE para los no habilitados, para los sin fines de lucro, que es un 50% de la reducción de la tarifa. También generamos con República Microfinanzas, ya había una línea de crédito abierta para residenciales con República Microfinanzas. Nosotros lo que hicimos a partir de abril de este año fue llevarla a tasa cero, hasta 750.000 pesos, a tasa cero, en 36 cuotas, para proyectos específicos que tienen que ser aprobados previamente por el MIDES, en lo que tiene que ver con la mejora de la estructura, sobre todo apuntando a aquellos residenciales que inician su certificado de registro. Digo, su trámite ante el MSP. A ver, un montón de cambios hemos hecho que van a ir dando paso a mejoras, estoy convencido de eso. Después, bueno, a raíz de estos accidentes que hubieron, empezamos toda otra serie de modificaciones y de trabajo en conjunto con las demás instituciones involucradas, incluyendo a la sociedad civil. Que bueno, si querés después vamos a seguir con eso, pero hemos hecho un montón de cambios que van a dar resultado, creo, a mediano y largo plazo. Sí, creo que venía bien este panorama general, esta respuesta larga con enumeración de acciones llevadas adelante por el Ministerio de Desarrollo Social a propósito de residenciales. De varios de esos puntos me gustaría que después tuviéramos tiempo de profundizar. Vamos a eso en la segunda parte de la entrevista. ¿Qué está haciendo el Estado en el control de la actividad de los residenciales para que cumplan con los estándares mínimos necesarios y deseables para la atención de las personas mayores? ¿Qué está haciendo en particular el Ministerio de Desarrollo Social? Ese es el tema en la entrevista con el doctor Alejandro Sciarra. Ya volvemos. La situación de los residenciales para adultos mayores volvió a ser tema de preocupación y de debate este año a raíz de varios hechos siniestros que terminaron provocando la muerte de personas que justamente vivían en ese tipo de establecimientos. ¿Cómo se controla? ¿Cómo se habilita? ¿Qué garantías tienen las familias que llevan a sus seres queridos a instalarse en una de estas instituciones? Bueno, el foco ha estado puesto, por supuesto, en las instituciones mismas, en los hogares mismos, pero además en el Estado, en el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social, que son las dos carteras involucradas en esta materia, más el papel que juega la Dirección Nacional de Bomberos. Bueno, ¿cuáles son los cambios, las mejoras que ha habido en los últimos años, pero sobre todo ahora a raíz de estos hechos desgraciados? De eso estamos conversando esta mañana con el doctor Alejandro Sciarra, abogado, ministro de Desarrollo Social desde el mes de marzo, antes director nacional de gestión territorial. Ahí va. En el MIDES, en el propio MIDES, ¿no? Exacto. Vayamos a profundizar en algunos de los puntos, en alguna de las líneas de acción que usted mencionaba hace un rato. Está el tema de la habilitación y a su vez, bueno, vinculada con ella, la fiscalización que se realiza, por ejemplo, para prevenir accidentes. En el caso del MIDES, esta fiscalización está a cargo de INMAYORES, ¿no? Exacto, el Instituto Nacional de Personas Mayores, que es quien tiene la rectoría en políticas de adultez. Cuando usted expuso en el Parlamento, explicó que la capacidad de fiscalización del MIDES es relativamente nueva, viene del año 2014. 2016, exactamente. 2016. Es el decreto que le da al MIDES la potestad inspectiva. Destacó un aumento del 80% de las fiscalizaciones con respecto al quinquenio anterior,
de 1.312 a 2.294. Resaltó que este año hubo un crecimiento del equipo fiscalizador, que pasó de 6 técnicos que había en marzo a 14 que hay actualmente. De todos modos, la pregunta es, ¿son efectivas estas fiscalizaciones? Sí, las fiscalizaciones son recontra efectivas. Se lo pregunto, por ejemplo, por lo que dijo... A veces no son eficientes. Bueno, lo que dijo en declaraciones a la prensa de acá mismo Juan Sparkov, de la Asociación de Residenciales de Adulto Mayor, ADERAMA, en algún momento dijo, los funcionarios de INMAYORES difícilmente salen de sus oficinas, hasta ahora no hacen nada. En lugar de nombrar directores y gerentes, ¿por qué no nombran personas de campo para hacer un seguimiento día a día? A ver, ¿Por qué no salen a la calle todos los asistentes sociales? A ver, yo no me voy a detener sobre los dichos de Sparkov porque yo ya he dialogado con los responsables de ADERAMA, a quienes he convocado a mi oficina con otros tantos actores, y hemos limado las asperezas. Pero el Ministerio, si hay algo que ha hecho, es aumentar los equipos que están en territorio. Y de hecho, te contaba ahora que nosotros estamos capacitando a técnicos que están en todo el país. El Ministerio de Desarrollo Social atiende las situaciones persona a persona. Es un ministerio que realmente tiene, en comparación con los funcionarios que tiene en campo, digamos, en el territorio, trabajando mano a mano con la gente, no tiene demasiados funcionarios de escritorio. Y además, todo funcionario del Ministerio está habilitado a salir a la calle. Pero a ver, en el terreno de la fiscalización, en hay el 14, terreno de la ¿no? fiscalización son 14 fiscalizadores, y ahora estamos capacitando a técnicos de otra dirección, que están, a la dirección que yo encabezaba, que están distribuidos por todo el territorio nacional, y que eso permite multiplicar, digamos, exponencialmente los equipos inspectivos y reducir, obviamente, los costos en traslados. A ver, vamos por ahí. 14 fiscalizadores del MIDES que están, en principio, afincados en Montevideo, y desde acá salen a inspeccionar residenciales de la capital y de todo el interior. Primero, ¿14 es suficiente para semejante tarea? No, obviamente sería ideal tener más. El Ministerio tiene un montón de prioridades y bueno, se fue creciendo en la medida que fue posible. ¿Han hecho llamados para una cantidad mayor? No se ha hecho un llamado para una cantidad mayor. Sí se ha hecho un llamado para más referentes de INMAYORES, que son referentes locales en los departamentos, que no tienen potestades inspectivas, sin perjuicio de que se las estamos dando ahora. Ajá. Y hemos tenido algunos lugares en los que ha quedado vacante el llamado. A ver, pero entonces, la primera pregunta era, ¿14 es suficiente? Parece claro que no. ¿Es razonable que las personas que hacen esta tarea tengan que salir de Montevideo a controlar los hogares del interior? A ver, está buena la pregunta, y nos la hemos hecho muchas veces y la hemos discutido con los equipos incluso. Sucedía lo mismo con quienes hacían las visitas para las transferencias económicas, ¿no? Las visitas a los hogares para llenar los cuestionarios para transferencias económicas. Existía una cultura en el Ministerio que de a poco se va dejando de lado, de que no podían hacer inspecciones ni visitas personas del mismo departamento, porque muchas veces Uruguay es muy chico y todos nos conocemos, o se encuentran luego en el supermercado, en el almacén, entonces no era conveniente que esas visitas las hicieran personas de la misma localidad. Entiendo ese criterio, pero al mismo tiempo pienso, 14 funcionarios dedicados a la fiscalización que tienen que salir de Montevideo a recorrer todo el país. Eso implica un tiempo enorme dedicado a cada uno de los operativos. Obvio. Y los gastos, ¿no? Gastos de traslado, alojamiento, comidas, viáticos, todo eso. Estás pagando horas técnicas de personas sentadas en un ómnibus que pueden estar trabajando, pero obviamente que es ineficiente o es ineficaz. Entonces, pero lo que estamos haciendo justamente, tanto en el ámbito de las transferencias económicas como de la fiscalización a residenciales, es capacitar a los equipos que tenemos en
los distintos departamentos para que puedan ellos mismos hacer esta tarea y de hecho ya la empezaron a hacer. ¿Qué equipos son esos? Son los equipos de la Dirección Nacional de Gestión Territorial, que son técnicos también sociales, son profesionales del área, y que bueno, se les da una capacitación extra en estos temas específicos para que puedan ellos mismos hacer las fiscalizaciones o las visitas. ¿Y entonces qué pasa con aquel temor de que influyeran las relaciones personales, el hecho de convivir? Y bueno, es algo que vamos monitoreando, pero yo no estaba dispuesto y acá hablo a título personal porque es algo por lo que he peleado, a amputarme capacidad técnica, que hay mucha y muy buena en el interior del país, por una cuestión, por un temor que yo entiendo, no sé si infundado, pero que no va a tener un impacto significativo. Pero entonces ahora las fiscalizaciones las están haciendo también funcionarios locales. Ahora estamos haciendo, primero que nada, una especie de prueba. ¿Ustedes no le llaman fiscalización? Sí, se le llama fiscalización. ¿Es lo mismo? Sí. ¿Tiene el mismo valor esa visita? Se le llama fiscalización. Ahora lo que estamos haciendo, primero que nada, fue una avanzada importante luego de los accidentes. Empezamos una avanzada importante de visitas que no tienen un carácter fiscalizador, pero que si se detecta algo, inmediatamente se dispara una fiscalización oficial. Que ahí ya llevamos julio-agosto casi 400 visitas realizadas en todo el país. 400 en conjunto. 400 en 1.260 residenciales. En menos de 2 meses. En menos de 2 meses. En conjunto con el MSP. Y luego de una reunión que tuvimos con bomberos, también bomberos se dispuso a la orden para fiscalizar en conjunto. Entonces, estamos creando un ambiente distinto para las fiscalizaciones. Un sistema nuevo, un sistema donde se juega el partido a nivel local. Obviamente un sistema más ágil, pero más además en contacto con las asociaciones de residenciales, como una línea directa. Establecimos una línea directa de INMAYORES y conmigo personalmente de las asociaciones de residenciales. ¿Y qué encuentran? Por ejemplo, si una de estas delegaciones local, una local, va a un residencial, hace esa visita, ¿qué es lo que puede encontrar allí que después amerite una fiscalización? Bueno, si encuentra alguna vulneración de derechos, inmediatamente puede disparar una fiscalización. ¿Vulneración de derechos quiere decir que maltrato, por ejemplo? Por ejemplo. Esa es una de las realidades que puede Por dar. ejemplo. O aparte, como lo hacemos con el MSP, el MSP puede inmediatamente, porque el MSP sí tiene fiscalizadores locales, que es algo en lo que nosotros nos basamos para decir perfectamente puede haber fiscalizadores locales. El MSP lo ha hecho siempre. Dispara una visita inmediata, una fiscalización inmediata del director departamental de salud. ¿Qué puede aparecer? Por el lado salud. Puede aparecer de todo. Mala alimentación, instalaciones absolutamente indignas, con problemas sanitarios, puede aparecer maltrato, puede aparecer de todo, lo malo, de todo. Y desde el punto de vista de la seguridad, por ejemplo, problemas con la instalación eléctrica también son detectados con una delegación como esta. ¿Problemas con los sistemas de prevención de incendios también son detectados por un equipo como este? Obviamente un médico y un trabajador social no detectan defectos. O sea, si es algo muy grosero que se ve en instalaciones eléctricas externas, muy precarias, bueno, se da cuenta obviamente al cuartel de bomberos local para que se haga una inspección, pero no es la expertise de los técnicos, no es a lo que se dedican. Después hay un cuestionamiento a que no existe un protocolo en conjunto con el Ministerio de Salud Pública a efectos de aunar criterios y cuestiones que se le requiere a los residenciales. Es verdad. Esto ha sido planteado por algunos de los directivos de las gremiales, ¿no? Sí, es verdad. Y está bueno que lo traigas. Nosotros, por primera vez en la historia, hicimos una reunión entre el MSP, ACE,
el BPS, el movimiento de familiares de personas que viven en residenciales, Aderama, que es una de las asociaciones de residenciales, Integra, que es otra de las asociaciones de residenciales, el Ministerio del Interior, la Dirección Nacional de Bomberos, el MIDES, nos juntamos todos por primera vez a dialogar, y esta es una de las cuestiones que sale de esa reunión. Para eso se hizo una mesa chica, MSP, MIDES y bomberos, en línea directa con las asociaciones residenciales, y se está tratando de ir hacia un protocolo en común y además cambios, y acá hablo por parte de MIDES, en lo que son nuestros procesos inspectivos. ¿En qué le dejamos al residencial? Hay mucho por hacer, entonces. Muchísimo. Hay muchísimo, pero bueno, empezamos un camino, realmente. Ahora estamos, aparte hay una cuestión que yo te comentaba fuera de aire, de desconfianza de los dueños de los residenciales en las instituciones. Yo no voy a iniciar un trámite para que me vengan a fiscalizar y me vengan a marcar cosas que están mal. Entonces, nosotros ahora empezamos un ciclo de charlas en conjunto, MIDES, MSP y bomberos, que en Durazno ya empezaron, pero va a ser en todo el país, convocando a los dueños de los residenciales de todo el país para explicarles, no somos el enemigo, nosotros queremos que ustedes tengan este negocio, es importante para nosotros este servicio, queremos ayudarlos a que lo sostengan, nuestras visitas vamos a hacer el mayor esfuerzo para que sean lo menos fiscalizadoras posible y lo más coadyuvantes, queremos ser una herramienta eficaz para que ustedes puedan desarrollar su negocio de la mejor manera, porque eso nos garantiza a nosotros que las personas van a estar cuidadas, que es en definitiva lo único que nos importa. Hay un punto que es las habilitaciones de bomberos, ¿no? Sí. Una parte crítica de todo este proceso. Aderama, una de estas gremiales, manifestó a raíz del incendio en 33 que sería bueno un cambio en el proceso de habilitación de los centros ante la Dirección Nacional de Bomberos, ya que suele ser costoso, burocrático y largo. Sí, también luego salió el presidente de Integra Residenciales y dijo que no era demasiado costoso, que no era demasiado burocrático y que tampoco era demasiado largo. Sí, eso fue desconcertante, que existieran dos visiones tan distintas desde el mismo sector. A ver, es un proceso que tiene sus complejidades, las tiene, pero desde la Dirección de Bomberos también se está trabajando en mejoras en los procedimientos, también se está trabajando en línea directa con nosotros y con las instituciones, con las asociaciones de residenciales, para mejorar. Se están buscando también tecnologías nuevas, más económicas, pero que también sean efectivas, porque algo que dijo con mucho énfasis el movimiento de familiares de residentes fue: les pedimos por favor, que no bajen la vara, que no exijan menos, que no bajen la exigencia, que es algo que nos pidió algún legislador en alguna comparecencia en diputados. Nos pidieron que bajemos un poco la vara. Y es justamente lo que las asociaciones de residenciales y de familiares nos pidieron: por favor, no lo hagan, no bajen la vara. Estamos hablando de cuidado de personas. Si vos no tenés dinero para poner este negocio, pone otro, porque es un negocio caro, pero es un negocio que si se cuidan los estándares, es un negocio redituable. Entonces, no bajemos los estándares, y sobre eso estamos trabajando. Bueno, es absolutamente lógico el planteo de los familiares, ¿no? No bajar la vara, pero al mismo tiempo algunas de las exigencias evidentemente sí implican inversiones relativamente costosas, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta el papel que estas instituciones juegan, los residenciales, los hogares, desde el punto de vista social, ¿qué se puede hacer desde el Estado para facilitar el acceso a algunas de esas inversiones? Para que no todo sea a precio de mercado, entre comillas, ¿no? Primero que nada, nosotros a partir de abril, como te decía en el bloque anterior, implementamos a tasa cero este préstamo de República Microfinanzas
hasta 750.000 pesos. Es un préstamo, repito, se paga en 36 cuotas, ¿no? Exacto, sin intereses. Tasa cero ahora. Sí. Existía ya, ahora se le agregó lo de no tasa se utilizaba, cero. Ahora estamos tratando de hacerlo un poco más útil o apetecible, ¿no? Lo que buscamos con esto, sobre todo, es que más gente inicie su trámite. No apunta a hacer, o buscamos que no es la intención de que sea un préstamo para quienes ya están recontra instalados y tienen capacidad de pago, etcétera, sino que tratamos de que sea un préstamo como dirigido a aquellos que necesitan realmente implementar mejoras. En el caso particular de la Dirección Nacional de Bomberos, la habilitación ante esa dependencia del Estado, efectivamente el costo del trámite no termina siendo excesivo. Eso es lo que se plantea, que tiene un afán recaudador, cuando lo que hay de por medio justamente es algo muy importante desde el punto de vista de todos, ¿no? No tiene un afán recaudador. De hecho, ahora Bomberos se está alargando. Parte de los costos son las capacitaciones que están obligados a recibir los residenciales. Y se cobraba un total por persona capacitada. Ahora, de hecho, Bomberos está trabajando en un cambio en el cual se van a capacitar a la totalidad de los funcionarios al costo de una persona. Ahí ponían el énfasis algunas de las gremiales de residenciales. El costo de la capacitación de los funcionarios de los residenciales con la Dirección Nacional de Bomberos en particular debería corresponder al Estado, decían. Porque lo pagamos nosotros y a los 2 meses o 3 meses la persona se fue, deja el trabajo. Por eso ahora están capacitando a todo el equipo. Y tiene que ingresar otra y a esa otra persona hay que volver a capacitarla, etcétera, ¿no? Por eso ahora están capacitando a todo el equipo. Para evitar que esa rotación tan alta que tienen los residenciales signifique obviamente capacitar a una persona e incurrir en un costo cada vez que alguien se va. De todas formas, yo no puedo hablar por los costos de bomberos. Nosotros sí, en el Sistema Nacional de Cuidados, tenemos nuestros cursos de cuidar a los cuidadores, de capacitar a los cuidadores, y eso se imparte sin costo. Pero obviamente todo tiene un costo y de alguna u otra manera lo paga la ciudadanía. En cuanto a los costos que tienen que ellos, ahí está. En sus presupuestos este tipo de hogares, por ejemplo, servicios públicos, ¿en qué medida se les puede suministrar tarifas especiales? Bueno, eso es algo en que estamos en diálogo. También tenemos un montón y me voy para otro tema, pero estamos en diálogo también con UTE y OCE por aquellas instituciones que tienen residentes con discapacidad y no tienen fines de lucro. También ahí estamos buscando beneficios en las tarifas. En este caso, que son instituciones con fines de lucro, es más complicado que se le brinden facilidades. Nosotros... Entiendo lo que dice. También es cierto que hay residenciales con fines de lucro de entidades, de tamaños, de posibilidades muy diferentes, ¿no? Está bien, Emiliano, pero hay algunos en Montevideo, grandes, poderosos, y otros en el interior que justamente terminan siendo privados y siendo con fines de lucro, terminan resolviendo una necesidad, ¿no? Está bien. Para una cantidad chica de habitantes, etcétera. Sí, son pequeños también en general. No es que les implica un costo enorme. A veces tienen un tamaño de una familia normal. De todas formas, nosotros estamos abiertos. No me compete a mí tampoco hablar de las posibilidades o no de ofrecer rebajas en las tarifas. Yo no conozco las finanzas de los entes recaudadores, así que no me puedo meter en ese tema. Sí, nosotros obviamente hacemos todos los esfuerzos posibles porque es un negocio del presente y del futuro, que sabemos que en nuestro país se va a utilizar cada vez más por nuestras condiciones demográficas. Sí, porque la esperanza de vida aumenta, ¿no? Por supuesto. Y bueno, estamos abiertos obviamente a todas las mejoras que podamos lograr. Ahora estamos muy concentrados en acompañar
a los residenciales en lo que tiene que ver con sus procesos de habilitación, en tenerlos a todos bajo el radar, y a facilitar no es la palabra, pero hacer más amigables estos procesos. Enseguida completamos la entrevista con el ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sciarra. Tengo 3 preguntas de los oyentes que creo que conviene que incorporemos en estos minutos. Ingresamos en la tercera y última parte de la entrevista con el ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sciarra. El tema, residenciales para adultos mayores. Decía yo que tengo varias preguntas de oyentes que son interesantes. Una, esta que plantea Cecilia. Dice, formo parte de la dirección de un establecimiento de larga duración para personas mayores sin fines de lucro. Uh-huh. Tenemos 15 residentes en una pequeña localidad del interior. Noto que nada cambió. No se ha encarado ahora, ni antes, el problema real de los ancianos de bajos recursos y o sin familia. ¿Qué dice de esta parte de este universo? Bueno, ahí hay un tema que nada cambió. Yo puedo tener mis discrepancias, pero ya lo hablamos. Sí hay una cuestión en personas de bajos recursos que no pueden costear un residencial de buena calidad y por ende terminan en este tipo de... no estoy hablando del hogar de ancianos en donde ella trabaja porque no lo conozco, pero en residenciales muchas veces de dudosa procedencia o donde se vulneran ciertos derechos o donde la calidad simplemente es muy baja. Pero ella pregunta en particular por el aporte que hace el MIDES a hogares sin fines de lucro, a los sin fines de lucro, ¿no? Bueno. Los que han sido creados por una ONG, por ejemplo, por una iglesia. No había entendido que iba por ahí. El MIDES ha logrado, a través de una solicitud a UTE, de una reducción del 50% de la tarifa eléctrica. Estamos trabajando, obviamente, y estamos solicitando otro tipo de reducciones que operen en bajar los costos. Pero nosotros no somos los organismos, un organismo decisor en esa materia, ni transferimos dinero, salvo que se trate de hogares habilitados, y en ese caso, y tengo un ejemplo en Fraile Muerto, donde hay un hogar sin fines de lucro, que recibió la habilitación recientemente. Yo lo visité personalmente y en una gira a Melo ya hace un par de años, y recibe personas y el MIDES paga por esas personas. Entonces hay un aporte, sí. Si es suficiente o no es suficiente, bueno, es una cuestión de perspectiva, pero... Ella destaca que este tipo de hogares son importantes, están donde nadie quiere estar porque no son negocios, justamente. Bueno, algunos lo toman como un negocio, para otros no, y nosotros acompañamos en la medida que podemos. Coincido plenamente con lo que dijo igual, ¿no? Muchas veces están donde no quieren estar y trabajan con personas con las que nadie quiere trabajar. Y es tremendamente loable la labor que realizan ellos, hogares de personas con discapacidad y un montón de otras instituciones que trabajan con los más relegados. Después estaba la discusión a propósito de qué ocurre cuando se clausura un residencial que opera en condiciones no adecuadas, ¿no? La respuesta frecuente era que no había lugar alternativo donde instalar a los ancianos. Desde estas gremiales que han hablado en estas últimas semanas, se pedía que hubiera subsidios a las cuotas que pagan quienes se alojan en residenciales, de forma de poder reubicarlos de forma más rápida, y sostenía que en particular esa red de hogares, Aderama, tenía camas libres para absorber esos casos. Sí, de hecho nosotros en 2 años llevamos 96 intervenciones del programa, lo que se llama Programa de Apoyo a Cuidados Permanentes, por el cual nosotros pagamos la cuota. Es verdad que a veces
es complejo encontrar en la misma localidad donde se clausuró un residencial. Pero bueno, hacemos todos los esfuerzos para encontrar uno lo más cerca posible. Nosotros, primero que nada, tratamos de revincular a las personas con sus familias. Hacemos ese esfuerzo previo y luego hacer un seguimiento de cuál es el destino de esa persona. Pero si no, y así hemos procedido en todos los residenciales que hemos clausurado, o que ha clausurado el MSP, para decirlo correctamente, hemos realojado a las personas. Entonces, no es que haya una dificultad en ese sentido. ¿Hay presupuesto para costear este tipo de traslados? Sí, de hecho lo ha habido en la medida que lo hemos hecho. Y ese subsidio, entre comillas, ¿tiene previsto extenderse a algo parecido a un FONASA? Lo ha planteado de esa manera exactamente Sabino Montenegro, el presidente de Integra Residenciales. Lo pregunto porque usted está hablando del recurso que existe, incluso de un presupuesto que existe para estos casos en los que se clausura un residencial y hay que trasladar a la persona mayor a otro que ya funciona. Siempre apuntamos a intentar que la clausura sea el último recurso, como te decía hoy, ¿no? Pero mi pregunta es más general, para todas las personas que tienen que ir a residenciales y que probablemente no tengan ingresos, por ejemplo, por una jubilación baja, una pasividad, no tengan ingresos para enfrentar una cuota de un residencial digno, ¿no? Está muy bien lo que decís. Así mismo lo plantean estas organizaciones residenciales, que quizá nos tendríamos que plantear, según así lo dicen ellos, en una especie de FONASA para residenciales. Nosotros hoy no estamos en condiciones de proyectar un cambio de esas características que tiene que pagar toda la sociedad a ver, nosotros como Ministerio de Desarrollo Social hoy no podemos hacer un planteo de esa magnitud porque implica erogaciones económicas de parte de la sociedad que no tenemos cuantificadas. Para eso hay que hacer un estudio más profundo de cuál es la población específica que debería recibir este tipo de prestación, de cuál sería el costo. Bueno, hay un montón de estudios que habría que hacer y que realmente ahora, en este momento del año, específicamente, quizás sí sea el momento de empezar a pensarlo, pero nosotros todavía estamos con cambios profundos que tenemos que hacer en la gestión específica de nuestros equipos, de nuestros sistemas, de nuestros dispositivos, y no nos hemos metido todavía en ese análisis más profundo que quizá tenga que ver más con la seguridad social que con la actuación del MIDES. Doctor Alejandro Sciarra, Ministro de Desarrollo Social, gracias por su presencia esta mañana y sus respuestas a estas preguntas. Muchas gracias, Emiliano. Nos quedaron unos cuantos temas. Quedaron otros temas. El Ministerio tiene varias áreas, ¿no? Sobre todo estos días que estamos con la internación compulsiva que realmente nos demanda mucho tiempo, mucha energía, pero que creemos que vale la pena. Sí, vamos a volver sobre esa línea de trabajo en los próximos días, una vez que ya se vea los resultados, ¿no? Las experiencias. Me gusta esto, que vayas un poco contra la corriente también y veas las cosas cuando ha pasado un poco de agua por abajo del... el qué pasó con ahora que ya transcurrió el tiempo. Está bien.